Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de salseo favorito. Aquí estamos de nuevo listos para desentrar más menos los últimos cotilleos del mundo del espectáculo y hoy, chicos, tenemos un bombazo de los gordos. Y es que el título lo dice todo, Demet Özdemir demanda a su cirujano. Su Abu copyright y soudo bien. La guapusima actriz turca, conocida por sus papeles en series como Erken Zikuay y Doyduğun Kaderindir, al parecer, no estuvo nada contenta con el resultado de alguna intervención superíndice 3 en tu copyright tica y ha decidido tomar acciones legales. Asu que preparaos porque hoy vamos a analizar a fondo qué copyright ha pasado con la belleza de Demet, qué copyright pudo haber salido mal y por supuesto, les son las posibles razones de trudese de esta sorprendente demanda. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este escándalo, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos salseo fresco prácticamente a diario, asu que no querrú is perdu copyright roslo. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes y comentarios nos dan la vida. Ahora vamos al meollo del asunto. La noticia de la demanda de Demet Özdemir ha corrido como la superíndice 3 lbora en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Y es que Demet es una de las actrices queridas y admiradas de Turquía, no solo por su talento actoral, sino también copyright por su belleza natural. Siempre ha sido una mujer muy atractiva, con una sonrisa encantadora y una energía arrolladora. Por eso, la idea de que haya demandado a su cirujano ha dejado a muchos fans en shock. ¿Qué copyright ha pasado? ¿Qué copyright se ha hecho Demet en el rostro o en el cuerpo que no le ha gustado? ¿Y por qué copyright ha decidido llevar el asunto a los tribunales? Para entender mejor esta situación superíndice 3N, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar la evolución superíndice 3N fúsica de Demet a lo largo de los aún más menos os. Si vemos fotos de sus inicios en la televisión superíndice 3N, cuando era una jovencita que apenas empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, podemos observar que su rostro era año más menosado, con rasgos suaves y una nariz ligeramente ancha. Con el paso del tiempo y a medida que su carrera despegaba, Demet fue experimentando algunos cambios en su apariencia. Es cierto que la mayoría de estos cambios podían atribuirse a la madurez, al cambio de estilo, al maquillaje y a los tratamientos de belleza. Pero seamos sinceros, también copyright es evidente que Demet se ha sometido a algunas intervenciones copyright ticas. De hecho, ella misma ha reconocido en alguna ocasión superíndice 3N haberse hecho algunos retoques, aunque nunca ha especificado les. Y ahí es donde entra el juego de la especulación superíndice 3N, que nos encanta. Porque ¿quién no ha pensado alguna vez que retoquito se ha hecho su celebrity favorita? Entre los posibles retoques que se le atribuyen a Demet, se encuentran una rinoplastia, es decir, una cirugía de nariz, un aumento de labios con diéresis cidohialuro superíndice 3 nico, una bichectomía, que es la extracción superíndice 3N de las bolas de bichat para afinar el rostro, y posiblemente algunos retoques con bu superíndice 3 tox para suavizar las luneas de expresión superíndice 3N. Nada de esto es una confirmación superíndice 3N oficial, ojo, pero son las especulaciones comunes que circulan en los medios y en las redes sociales. Y que para eso estamos nosotros aquí, para darle vidilla al asunto, ¿no? Analizamos las fotos, comparamos el antes y el después copyright y sacamos nuestras propias conclusiones. Ahora bien, ¿el de estas intervenciones podrá ser la causante de la demanda? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la información superíndice 3N es escasa y por ahora, todo son especulaciones. Algunos medios turcos apuntan a que la demanda podrá estar relacionada con la rinoplastia. Al parecer, Demet no estará contenta con el resultado de la cirugía, ya que considera que su nariz ha quedado demasiado fina o que no se ajusta a sus rasgos faciales. Y la nariz es un rasgo muy importante en la armonía del rostro. Si la nariz no encaja, puede arruinar toda la copyright tica. Otros, en cambio, sugieren que el problema podrá estar relacionado con los rellenos de con diéresis cidohialuro superíndice 3 nico en los labios. Es sabido que el con diéresis cidohialuro superíndice 3 nico es una sustancia que se reabsorbe con el tiempo, por lo que es necesario retocarlo periu superíndice 3 dicamente para mantener el volumen y la forma deseados. Quizá Demet no es tu copyright contenta con la forma en que sus labios han evolucionado con el tiempo o, tal vez,
haya experimentado alguna complicación superíndice 3N con los rellenos. Y es que los labios con U con diéresis cidohialuro superíndice 3 Nico, si no se hacen bien, pueden quedar rarunos como de pato. Y nadie quiere eso, ¿verdad? También copyright N existe la posibilidad de que la demanda es tu copyright relacionada con otra intervención superíndice 3N es tu copyright tica que no se haya hecho pública. No olvidemos que las celebridades suelen someterse a todo tipo de tratamientos para mantenerse su superíndice 3 benes y bellas, y no siempre lo comparten con el público. Desde tratamientos láser hasta lifting faciales, pasando por inyecciones de vitaminas y masajes rejuvenecedores. El mundo de la belleza es un pozo sin fondo. Y claro, a veces, tanto retoque puede salir mal. Pero se ayuda de especulaciones sobre el tipo de intervención superíndice 3N que podrá haber salido mal. Lo que realmente nos interesa es entender por qué Copyright Demet ha decidido demandar a su cirujano. En estos casos, las razones pueden ser muy diversas. Y es que, someterse a una cirugía es tu copyright tica no es como ir a la peluquera a cortarse las puntas. Es una decisión superíndice 3N importante que puede tener consecuencias para toda la vida. En primer lugar, es posible que Demet considere que el resultado de la cirugía no cumple con sus expectativas. Es decir, que el cirujano no haya logrado el resultado que ella deseaba o que le había prometido. En estos casos, es común que los pacientes se sientan frustrados y decepcionados, y que decidan tomar acciones legales para exigir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica o para que se corrija el error. Y que te gastes un dineral en una cirugía y que el resultado no sea el esperado, pues da mucha rabia, ¿no? Es como comprarte un vestido precioso y que luego te quede fatal. En segundo lugar, es posible que Demet haya experimentado alguna complicación superíndice 3N o efecto secundario inesperado como consecuencia de la cirugía. Las intervenciones copyrighticas, por muy seguras que sean, siempre conllevan un riesgo de complicaciones, como infecciones, cicatrices queloides, reacciones a lo copyrighticas o daun más menos os a los nervios. Si Demet ha sufrido alguna de estas complicaciones, es comprensible que quiera responsabilizar al cirujano. Y es que que te operen para mejorar tu aspecto y que luego te quedes peor, pues es para demandar, ¿no? En tercer lugar, es posible que Demet considere que el cirujano no ha actuado con la diligencia y el cuidado debidos durante la cirugía. Es decir, que haya cometido algún error tu copyright clínico o que no haya seguido los protocolos adecuados. En estos casos, los pacientes pueden demandar al cirujano por negligencia mu copyright tica. Y que un cirujano te meta la pata en la operación superíndice 3N, pues es para meterle un puro, ¿no? Independientemente de él sea la razón superíndice 3N de true S de la demanda, lo cierto es que este caso ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto de manifiesto los riesgos y las expectativas que rodean al mundo de la cirugía copyrightica. Muchas personas más menos han con mejorar su apariencia física a trabu copyright S de la cirugía, pero es importante tener en cuenta que no siempre se obtienen los resultados deseados y que existen riesgos asociados a estas intervenciones. Y es que la cirugía tu copyright tica no es magia. No te transforma en otra persona de la noche a la más menos sana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y sobre todo, un buen cirujano. Es fundamental informarse bien, elegir a un cirujano cualificado y experimentado, y tener expectativas realistas antes de someterse a cualquier procedimiento tu copyright tico. Y por supuesto es importante recordar que la belleza va mucho de la apariencia física. La verdadera belleza reside en la confianza en uno mismo, en la actitud positiva y en la capacidad de aceptarse tal como uno es. Y es que de nada sirve tener una cara perfecta si luego eres una persona amargada y sin gracia. Volviendo al caso de Demet Özdemir, por ahora, no se conocen muchos detalles sobre la demanda. Ni ella ni su representante han hecho declaraciones al respecto. Tampoco el cirujano involucrado ha querido pronunciarse sobre el tema. Que tendremos que esperar a que se hagan públicos detalles para saber qué copyright ha pasado realmente y el resultado de este proceso judicial. Y que estos juicios suelen ser largos y complicados. Pero nosotros, en el canal, os mantendremos informados de todas las novedades. Lo que podemos decir es que este caso es un claro ejemplo de que incluso las celebridades, que aparentemente lo tienen todo, también copyright N tienen problemas y preocupaciones relacionados con su imagen.
Y es que la presión superíndice 3N medio tica y las exigencias de la industria del espectáculo pueden ser muy fuertes, y a veces llevan a las personas a tomar decisiones que luego lamentan. Y es que las celebrities N constantemente expuestas al juicio público. Tienen que estar perfectas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso es muy difícil de mantener. Esperemos que Demet pueda resolver este problema de la mejor manera posible y que pueda recuperar la confianza en su misma y en su belleza natural. Y esperemos también copyright N que este caso sirva para concienciar a la gente sobre los riesgos y las expectativas que rodean al mundo de la cirugía copyright tica. Y que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, pero siempre con cabeza y con responsabilidad. En resumen, hoy hemos analizado el bombazo de la demanda de Demet Özdemir a su cirujano. Hemos repasado la evolución superíndice 3N fusica de la actriz, hemos especulado sobre las posibles intervenciones copyright ticas a las que se ha sometido, y hemos analizado las posibles razones de true de la demanda. También copyright N hemos reflexionado sobre los riesgos y las expectativas que rodean al mundo de la cirugía copyright tica y sobre la importancia de la belleza interior. Pero para ahondar un poco más en este tema, podríamos hablar de la cultura de la perfección superíndice 3N que impera en las redes sociales. ¿Os habéis fijado en que todas las influencers parecen clones? Misma cara, mismos labios, misma nariz. Parece que han salido de la misma fábrica. Y esto genera mucha presión superíndice 3N en las personas, especialmente en los superíndice 3Bs, que se sienten obligados a cumplir con unos estándares de belleza irreales. Y claro, esto lleva a muchas personas a someterse a ciruguas copyright ticas sin pensarlo dos veces. También copyright N podríamos hablar del papel de los cirujanos copyright ticos. ¿Creen que todos actúan con ética y responsabilidad? ¿O algunos solo buscan el beneficio económico superíndice 3 mico sin importarles las consecuencias para la salud y el bienestar de sus pacientes? Porque hay mucho cirujano charlatú N que promete milagros y luego te deja hecho un Cristo. Y por último podríamos hablar de la importancia de la aceptación superíndice 3N personal. ¿Por qué copyright nos cuesta tanto aceptarnos tal como somos? ¿Por qué copyright nos obsesionamos tanto con los defectos y nos olvidamos de las virtudes? Porque todos tenemos defectos. Nadie es perfecto. Y precisamente esos defectos son los que nos hacen únicos y especiales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright pensáis de la demanda de Demet Özdemir? ¿Creo copyright es que las celebridades tienen demasiada presión superíndice 3N para mantener una imagen perfecta? ¿Os ha copyright y sometido alguna vez a alguna intervención superíndice 3N copyright tica? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y sed sinceros, que aquí no juzgamos a nadie. Y por supuesto si os ha gustado el vídeo, no olvidéis copyright y darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con ese salseo y ese cotilleos del mundo del espectáculo. Un beso enorme a todos y hasta la superíndice 3 Y recordad, sed vosotros mismos, que es la mejor versión superíndice 3N que podéis ser.